Buenas noches, amigas y amigos. La semana pasada causó magnífica impresión y ha tenido mucha resonancia durante toda esta semana el programa que hicimos con el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas. Por eso hemos resuelto continuar tratando este tema de la educación, ya que hay tanto interés en el país en este momento por lo que ocurre. El doctor Cárdenas ciertamente ha provocado un gran escándalo en el país, primero con la presentación de su plan de acción y luego con el reconocimiento de que la educación en Venezuela ha sido un gran fraude. Sin embargo, al lado de ese gran fraude que evidentemente ha sido la educación en su conjunto en Venezuela, uno encuentra una serie de islas de excelencia, de ejemplos interesantes en el campo del preescolar, en el campo del estímulo a la lectura, en el campo de la educación popular, el caso Fe y Alegría, en el campo de la educación universitaria, el caso de la Universidad Católica. ¿Cómo podemos hacer para que esas islas de excelencia que se van encontrando en el país, esos maestros abnegados y dedicados con mística y con vocación, puedan florecer y deje la educación de ser ese gran fraude? O sea, ¿cómo podemos multiplicar los buenos ejemplos? Bien, buenas noches. A mí me parece que, empalmando un poco esta conversación con la conversación que tuvo con el ministro, que ciertamente fue excelente, el ministerio ha presentado el plan de acción, son escasamente 20 páginas, ya es una gran virtud, porque hay que decir las cosas que hay que hacer en muy pocas palabras. Y el primer párrafo de ese plan de acción dice que se acabó una Venezuela y tiene que nacer otra Venezuela. Y señala que la Venezuela que se acabó, que debería haberse acabado, aunque todavía las actitudes nuestras se nutren de ese pasado, partía de la conciencia de que éramos un país rico y quien detentaba esa riqueza era el Estado. Entonces nosotros, los hijos de ese Estado, lo que teníamos que hacer era gastar y pasarle las facturas, pedir los subsidios, señalarle nuestras necesidades y el Estado respondía. Como eso se acabó, porque efectivamente el ingreso petrolero per cápita o por persona hoy es la quinta parte de lo que fue en los buenos tiempos, porque la población ha crecido y el ingreso en términos reales ha disminuido, entonces resulta que estamos funcionando, o si quieren, administrando la escasez con criterio de abundancia. Exactamente lo contrario de lo que fue la famosa frase en la época primera de Carlos Andrés Pérez, que la frase era feliz, pero es muy difícil que si uno tiene conciencia de abundancia, administrar eso con criterio de escasez. Pero ahora la tragedia es que estamos acostumbrados y todavía queremos seguir así, administrando la escasez, que todo el mundo la ve, con criterio de abundancia, con criterio de rico. Entonces, esas islas educativas que existen afortunadamente y que se van a incrementar y van a crecer, el éxito de esas islas depende en primer lugar de una convicción fundamental, que lo que usted tiene sale a base de esfuerzo y de convicción, naturalmente con unos recursos, pero el recurso es secundario, es un apoyo, pero hay una actitud humana. Fe y Alegría nació con un rancho prestado. La Universidad Católica nació con casa prestada, sin poder pagar a los profesores y con 250 alumnos. Pero como siempre ha sido pobre, como no han tenido, como no había a quien pasarle la factura, no había a quien pedir, entonces usted administraba las cosas con las uñas, hacía con esmero. El mantenimiento era algo vital, porque si usted no lo mantenía, no había quien lo repusiera. Una de las grandes lagunas que tenemos en el país justamente es el mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, es el hijo de papá rico. Yo daño este juguete, le pido otro juguete a papá. Y este carro, bueno, se dañó, cambiamos cada año como era.
hace unas décadas. Entonces, esa actitud generalizada, que la hay en la gente rica, que la hay en gente que administra el Estado y lo hay en el ciudadano normal, nos está empobreciendo, más pobres de lo que somos. Y me parece que las nuevas actitudes para la educación que señala ese proyecto, e incluso hay una que a mí me gusta mucho, está en el segundo párrafo del proyecto. El primero es, dice, olvidémonos que el Estado va a hacer todo. Y es una gran verdad, y más cuando uno lo aplica a la educación, porque con eso estamos enfrentando unos dogmas que nos han hecho mucho daño. Pero el segundo párrafo dice, tenemos que convencernos de que nosotros no podemos hacer las cosas a medias. Así él se refirió mucho a eso. No podemos hacer las cosas más o menos. Porque efectivamente, cuando usted va a buscar un servicio, cualquier ciudadano venezolano, no importa que sea pobre o rico, quiere que el transporte sea bueno, quiere que su camisa sea buena, quiere que el avión en el cual él va a viajar salga puntual, que el seguro social funcione, que la educación sea valiosa. Entonces, en un mundo abierto como el actual, si lo que usted produce es más o menos, pero lo que usted desea consumir tiene que ser perfecto, usted está en la ruina. Porque cualquier venezolano hasta ahí le llega el patriotismo. Si la compañía holandesa de aviación funciona más puntual, el servicio es mejor, usted vuela allá. O si la camisa hecha en Taiwán es mejor y más barata, pues usted la compra. Entonces, tenemos que entrar en esta nueva mentalidad del gusto por hacer bien las cosas. No más o menos, sino a la perfección. Y eso se aprende en la escuela, desde el primer momento. O sea, y en esa página también el plan dice que no solamente la escuela es para prepararse para trabajar, sino es el primer gran trabajo. O sea, la persona aprende, el muchacho, este es mi primer trabajo. Y tengo que aprender a hacer bien. El primer aprendizaje de cívica no es la clase de cívica, sino es yo soy un ciudadano que si lo que yo hago está a medias, si yo voy a ser médico a medias, profesor a medias, banquero a medias, entonces yo estoy defraudando a la sociedad, estoy robando o lo estoy engañando o seré un médico que mata a la gente. Entonces, a mí me parece que esas dos primeras páginas donde se señala la Venezuela que necesitamos, creo que señala muy bien, no es una lista enorme de cosas, señala muy bien 2 o 3 actitudes. Y entonces dice, no es que el Estado se va a retirar de la educación, no. El Estado tiene una enorme responsabilidad educativa, pero es un elemento que debe potenciar la sociedad educativa. No se trata del Estado docente, es la sociedad docente, los padres, las asociaciones de vecinos, la comunidad y los profesores, todos a una. Y entonces el Estado debe hacer políticas que estimulen eso y no que retraigan. Vamos a cumplir unos compromisos, pero déjeme dejarle unas preguntas para cuando regresemos. En esa comunidad educativa participan, por un lado, los maestros. Pero los maestros reciben el siguiente mensaje del Estado. A diferencia de como ocurre en el resto del mundo, aquí la educación universitaria es privilegiada sobre la educación básica y recibe 4 veces más presupuesto que ella. No así en otras partes del mundo donde siempre se dedican más recursos a la educación básica. Entonces el maestro piensa que él es un ciudadano de segunda y el Estado, de hecho, y la sociedad lo tratan como un ciudadano de segunda. Le exigen menos, le pagan menos, le reconocen menos, tiene mucho menos reconocimiento social. Ese es uno de los elementos de la ecuación de la comunidad educativa. Otro elemento de la comunidad educativa son los padres de los niños. Pero encontramos con que en Venezuela, actualmente, la inmensa mayoría de los niños no conoce a su padre. Y la mayoría de los que están representados por su madre son hijos de mujeres muy jóvenes. La tasa de natalidad en menores de edad en Venezuela ha venido creciendo de una manera desorbitada. Entonces es como difícil pedirle a un representante, a un padre, una madre, que se ocupe de un niño cuando el padre o la madre escasamente tiene 23, 24 años, no está casada, no
no tiene un hogar debidamente constituido. Entonces quisiera sus comentarios sobre eso y lo que podemos hacer en ese sentido. Porque muchas veces el Estado no es que quiere ocupar el espacio, sino es la sociedad la que lo obliga, lo fuerza a que ocupe espacios, como usted señalaba, cuando le pide que le dé transporte gratis, y por eso estamos perdiendo los sistemas de transporte en Venezuela, cuando le pide que le dé escuela gratis, y por eso vemos el deterioro general, cuando pide salud gratis, entonces vemos lo que ocurre con el seguro social y con los hospitales del Estado. Ya regresamos. Hace un momento usted nos decía lo importante que es la comunidad educativa para poder implementar todos estos cambios de actitud, la necesidad de que tenemos los venezolanos de entender de que no somos un país rico, de que no podemos mantener esta actitud de país rico, de rentistas que hemos tenido, de pedirle todo al Estado, de creer que el Estado todo lo puede. Y usted nos señalaba entonces la importancia que adquiere para poder implementar esos cambios la comunidad educativa. Yo le señalaba que yo veía algunos componentes muy débiles en la comunidad educativa, el problema de los maestros que reciben muy poco reconocimiento en Venezuela. La carrera para la que se exige menor nota es la educación. En cierta forma, pues estamos orientando los mejores cerebros hacia otras profesiones distintas de la educación. El presupuesto universitario, el presupuesto nacional universitario es 4 veces más grande que el presupuesto de la educación básica, a pesar de que hay 10 veces más alumnos en la educación básica que en la universitaria. Eso también es un mensaje para el maestro. Y luego veíamos otro de los componentes de la comunidad educativa, que es el representante del menor, su padre o su madre, cómo está ausente en muchos casos. En muchos casos porque el padre ni siquiera es conocido en el hogar o porque lo ha abandonado, y en otros casos porque la madre es tan joven que no tiene edad para asumir ese rol de representante, de participante en la comunidad educativa. Y aunque tuviese la disposición, muchas veces no tiene el tiempo porque tiene que trabajar para mantener ese niño, a veces tiene otros niños más. De manera que nos encontramos con que lo que debería ser nuestra arma fundamental para luchar por el cambio aparece muy debilitada en algunos de sus componentes fundamentales. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bien, déjeme separar un poco 2 aspectos. Uno es el aspecto de financiamiento. Efectivamente, el Estado venezolano asumió la tarea de financiar toda la educación en todas las etapas e integralmente. Y en este momento, efectivamente, el Estado venezolano no puede financiar todas las etapas en todas sus dimensiones integralmente. Eso es evidente, los números no dan. Entonces, tiene que restringir. Y en la pregunta suya dice algo que es cierto y dramático, que es que un altísimo porcentaje del presupuesto del Estado para educación se lo lleva la educación universitaria. Yo quisiera decir lo siguiente, la educación universitaria es cara en todos los países, en otros países no es más barata que aquí, usted conoce muy bien lo que cuesta en Estados Unidos o en Europa o en el mismo Colombia. De manera que la solución no va a venir por hacer que la educación sea más barata, que no lo va a hacer, porque es muy costosa, sino la solución viene de que la educación universitaria no la financie íntegramente en todos sus aspectos el Estado venezolano. Es totalmente imposible. La educación en Japón es muy cara, pero la educación en Japón tiene 3 fuentes de ingresos, todo el sistema educativo. Es el Estado, son las empresas que colaboran en áreas muy significativas apropiadas para ellos y son los padres que aportan. La educación en Estados Unidos es infinitamente más cara que la nuestra, pero aporta la sociedad globalmente, las fundaciones, etc. Entonces, la educación universitaria en Venezuela tiene que hacer también su administración con criterio de pobre, del que cuida los pocos reales que tiene y les hace rendir al máximo y exige al alumno y exige al profesor
etcétera, y por ahí se puede avanzar enormemente. Y segundo, tiene que haber fuentes complementarias de ingreso en la universidad. Y esto no es una cosa extraordinaria, Colombia lo tiene. Colombia tiene muchísimos menos recursos del Estado para la educación universitaria que Venezuela, pero muchísimos menos. Pero tiene esos dos complementos y con ello están trabajando. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que dedicar, y el Estado tiene que dedicar todos los recursos humanos en primer lugar, y también recursos económicos, para que la educación básica realmente cambie radicalmente de calidad. Porque nosotros no podemos construir una educación universitaria sólida si es un edificio que tiene pies de barro. Y en la básica sembramos las actitudes fundamentales y además las habilidades fundamentales de lectura, de matemáticas, etc. Entonces, yo creo que hay que jerarquizar un poco el presupuesto y buscar los complementos en la educación superior y no escatimar en la educación primaria. En el gasto educativo, uno de los primeros capítulos efectivamente es el pago del maestro. Usted dijo muy bien, si un egresado universitario, si yo estudio educación y tengo unos compañeros y todos empiezan recién graduados, pongamos en 60,000, y yo por ser educador empiezo en 30,000, bueno, mártires y héroes hay en todas las sociedades, pero por definición son muy pocos. Entonces no hay educadores, porque le estamos castigando por escoger la carrera de educación. La sociedad tiene que entender que el educador debe ser particularmente considerado para estimular y valorar altamente su profesión. La educación, ¿qué ha pasado en la educación? Sobre todo pues en la primaria y la secundaria. Se ha convertido en una carrera, un sueldo complementario. Entonces, muchas veces trabaja la gente, bueno, yo soy maestra porque mi marido tiene unos ingresos, pero con esto yo no puedo mantener la familia. Eso es fatal. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que dar toda la prioridad a la básica en términos económicos. En términos humanos, que es el otro aspecto, bueno, ¿cómo logramos que la mejor gente vaya a la educación? Ahí tiene que haber pues todo un trabajo de valoración que me parece que poco a poco se puede ir haciendo, y el ministro en esto ha estado sumamente claro, y al mismo tiempo, sin negar efectivamente estas limitaciones de la familia para colaborar en educación, sí ocurre una cosa cuando se trabaja bien con la comunidad educativa, y es que el producto final es mayor que la suma de factores. Quiero decir, efectivamente hay a veces madres que tienen poca formación o se han quedado solas y tienen que cargar con los 5 muchachos, etc. Pero yo he visto donde se pone un centro educativo que efectivamente toma como tarea educativa suya no solamente las clases al muchacho, sino convocar a la comunidad, hacerle planteamiento educativo. Esa comunidad crece extraordinariamente. Pero no solamente ella crece, sino hace crecer al educador. El educador que se siente que la comunidad está premiándolo, está valorando su esfuerzo, etc. Bueno, vuelve a ser el educador que fueron muchas veces nuestros maestros, que sentían que el muchacho, que la familia decía, fulano de tal, qué gran educador, no es el que formó a mis hijos. Bueno, eso yo lo he visto en sectores populares muy pobres. Y después ahí hay un aspecto que muchas veces uno puede decir, bueno, pero estas familias no pueden dar dinero porque no tienen. No pueden dar mucha formación porque a lo mejor son analfabetos. Entonces, ¿qué pueden dar? Y uno piensa, nada. No, pueden dar muchísimo. Yo le voy a poner un ejemplo. En el barrio La Pradera, en La Vega, donde yo llevo diciendo la misa los domingos, es un barrio muy marginal, muy en la parte alta, hace 10 años no había nada. Y entonces no tienen escuela, no tienen centro de salud, tiene una capilla que poco a poco la fuimos haciendo. Entonces era evidente que hacía falta escuela, no había escuela pública, no había nada. Conseguimos unos pequeños recursos, pero la comunidad ante la necesidad iba colaborando. Llegó un momento que teníamos la escuela casi lista en septiembre, pero faltaba y no se acabaron los recursos. Entonces dijimos, mire, se traen los bloques, estas ventanas hay que cerrar porque entre la lluvia se traen los bloques y sábado y domingo ustedes, mire, yo fui un sábado y ver 50 personas, madres,
padres, niños, haciendo la mezcla y poniéndolos. Bueno, el lunes estaba funcionando la clase. Y el otro fin de semana complementaron otra parte. Entonces, esa gente, con sola esa acción, uno puede decir, oye, pero qué crueldad, qué irresponsabilidad del Estado que no les dio. No, gracias a que hicieron eso, la escuela es suya y la gente creció. Y entonces, gente que está en precariedad realmente, pero hacen ese trabajo juntos, hacen un sancocho juntos y crecen educativamente. Y al mismo tiempo se convierten en educadores. O sea, yo soy consciente de esas limitaciones que son todas muy ciertas, pero cuando se ve eso en los padres, uno dice, efectivamente, si uno les da la oportunidad pueden hacer mucho más. Y lo mismo he visto con los maestros. En general, el magisterio está desanimado, pero cuando se consiguen planteles con proyecto educativo, y esa es una de las estrategias que propone el ministerio, pues ese mismo educador que está desalentado porque la sociedad no lo entiende, porque gana muy mal, porque hay como un desaliento generalizado, de pronto se encuentra un centro donde se discute el proyecto, donde se ponen metas de superación, donde se organizan olimpiadas de matemáticas a ver qué escuela o qué sección funciona. Y uno ve que esas maestras, esos maestros se transforman y empiezan a revalorizar su profesión y recuperar aquella opción que hicieron al principio, porque el que opta por ser educador no solamente hace una opción por dinero, bueno, hace falta un dinero mínimo, pero fundamentalmente porque había una vocación. Una vocación, claro. Y entonces los planteles educativos se han convertido en grandes centros de recuperación, cuando tienen proyectos de recuperación de los maestros y de recuperación de los padres. Fe y Alegría, una de las cosas que ha desarrollado mejor los últimos vamos a cumplir unos compromisos y después hablamos con tiempo de Fe y Alegría. Quisiera dejar varios temas pendientes. Usted ha asomado la idea de que en Venezuela, aunque no lo dijo con estas palabras, los venezolanos han ido exigiéndole cada vez más al Estado que se convierta en su cargadora, ¿no? Que les dé la educación, que les dé la comida, que lo lleve al trabajo, que lo lleve a la escuela, etc. Usted me pareció entenderle que considera que eso no solamente no es posible, sino que además es malo, que es mejor que la gente experimente su carencia y que ante la carencia pues busque los recursos y se haga responsable. Quisiera que exploráramos un poco más ese tema y por supuesto el tema de Fe y Alegría me interesa mucho. Ya regresamos. A lo largo del programa hemos venido comentando el efecto que ha tenido sobre el país esa creencia de que es rico y de que como somos ricos gracias al petróleo y el petróleo es de todo y Venezuela tiene petróleo para 200 años, pues debemos vivir como ricos y disfrutar de esa riqueza petrolera. Y como éramos ricos nos endeudamos y pues resulta que hoy en día tenemos una deuda colosal, per cápita, una de las más altas del mundo, sigue siendo la venezolana. Tenemos a la industria petrolera endeudada también en 4.000 y pico de millones de dólares, al país en más de 30.000 millones de dólares, y el precio del petróleo ha caído en términos reales, y como usted decía, hoy en día el ingreso petrolero per cápita, que en el fondo es la única fuente de riqueza importante que tiene el país y prácticamente la única en divisa, es menos de un 20% de lo que era en 1981. O sea que, pero a pesar de eso, todavía seguimos actuando, ni siquiera como ricos, sino como niños ricos, que le piden a la cargadora que le dé la comida, que lo cure cuando esté enfermo, que le dé la escuela, que lo lleve a la escuela, que lo traiga de la escuela. Y usted piensa, por lo que le he entendido a lo largo del programa, que eso es malo, pues, que esa actitud del ciudadano venezolano de creerse un niño rico y que tiene al Estado que es su cargadora para que le dé y le satisfaga todas sus necesidades, es perjudicial. Y usted propone un modelo distinto, en donde la comunidad debe asumir qué papel es el que usted propone que debe asumir. Bien, yo creo que esa conciencia generalizada es mala en dos sentidos. Una, porque los que entonces administran el Estado
administran como unos auténticos botarates, es decir, administran con ningún criterio gerencial, ningún criterio de selección estricta, ningún criterio de solamente admitir a trabajar aquellos que yo necesito, porque me duelen los bolívares, porque me faltan. Pero si hay abundancia, pues uno dice, bueno, pues yo doy trabajo a todo venezolano porque al fin y al cabo este dinero es de los venezolanos. Y entonces terminamos haciendo sistemas públicos enormemente ineficientes, por no hablar de una corrupción en esa área. Por un lado, esa actitud, o sea, de malos administradores cuando administramos con criterio de un saco sin fondo donde usted saca el dinero. Pero al mismo tiempo, el complemento de eso es el que no está metido en la administración del Estado, sigue pensando, muy bien, el Estado es un pariente rico que tengo yo, la cargadora que usted dice, y yo niño, pues cuando necesito le pido y siempre hay una protección, siempre hay un subsidio. Y esto no el pobre desempleado, no, esa es la mentalidad del banquero y esa es la mentalidad de la mayoría de los industriales. Y no es una mentalidad a priori, es a posteriori, o sea, tienen la experiencia que las grandes fortunas se han hecho a la sombra del Estado. Sí. Y entonces, claro, la creatividad en la empresa, la innovación, la buena gerencia no se estimula si usted sin esfuerzo, por un atajo, puede llegar a la riqueza y no simplemente a través de la producción. Entonces, tenemos por un lado la mala administración de los dineros públicos y por otro lado la actitud general en la sociedad. Y junto con eso hay un error fundamental que ya lo señaló Adam Smith hace más de 200 años, pero en Venezuela aún ahora yo lo veo, no, hay esperanza en el futuro del país porque Venezuela tiene grandes recursos. Mire, eso es verdad, pero yo creo que lo que más daño nos hace es relacionar la esperanza del futuro con los recursos naturales. Porque Adam Smith dijo ya, y bueno, eso es el ABC, Juan Germán Rossio en uno de los documentos allá de que comienzos de la República lo dice expresamente, ¿no? La riqueza de las naciones no es el oro y la plata que tenga, y ponga ahí el petróleo, sino la cantidad de gente, el talento de la gente y la capacidad productiva de la gente. Entonces, si yo digo, bueno, pero hay futuro para Venezuela porque tenemos oro en Guayana, porque todavía el petróleo, porque tenemos playas, estoy de nuevo planteando las soluciones en el terreno donde hemos sido derrotados. Yo debo decir, mire, hay futuro en Venezuela. A pesar de que tenemos eso, porque efectivamente hay una capacidad subutilizada en este momento inmensa. Y en primer lugar la capacidad humana subutilizada. O sea, cuando uno ve, empalmando con lo anterior, esa gente, le digo en los barrios y en la clase media, en todos los sectores, el talento que hay. Cuando yo lo veo en la universidad, el talento que hay. Cuando yo veo que esos muchachos salen fuera del país y me dicen, mire, realmente el grupo de venezolanos que estamos aquí estamos dando la nota. Eso quiere decir que ahí hay un talento muy bueno. Lo tenemos que poner a rendir. Y para ponerlo a rendir, justamente la conciencia de ricos es lo que nos pierde, porque si yo digo, bueno, sí, yo podría, pero ¿para qué vas a trabajar si sin trabajar el Estado te puede dar? En cambio, el que tiene conciencia de pobre dice, la única manera que yo tengo de salir de esto es sacar afuera mi talento, poner a rendir mi talento. Aquí se pone muchas veces como ejemplo a los emigrantes. Mire el portugués que vino con lo opuesto y ahora pues tiene carro y tiene vivienda y tiene otra vivienda en Portugal y tiene un negocio. Esos no son seres distintos. La única diferencia es que tenían conciencia que eran pobres y de que para atrás no podían retroceder porque quedaba el mar y en Portugal no ha dejado nada, o en España o en Italia. O mucha gente que vino de Centro Europa perseguido por la guerra, etc. Allá no puedo volver. Aquí no tengo a quién acudir, porque soy extranjero. Luego trabajemos. Y entonces esa persona desarrolla el talento, desarrolla la iniciativa, desarrolla la creatividad. No son distintos. Y el venezolano que ha ido a estudiar y lo sueltan en una universidad y tiene la dificultad de la lengua y tiene la dificultad del ambiente, etc.,
pero él dice, yo tengo que salir con esto adelante. Pone a funcionar su talento, mete horas, no quiere quedar mal y queda bien. Bueno, ese me parece que es la actitud fundamental. Entonces, en la medida que ese talento, que es el que ha hecho rico a Japón, a Singapur, a todos estos países. Sí, pero son países de muy pocos recursos naturales. Claro. Y es el que ha hecho rico, qué sé yo, a Alemania en su momento histórico, el que hizo rico a Estados Unidos. Estados Unidos sí tenía recursos naturales, sí. Pero los recursos naturales son buenos en Venezuela, es importante que los tengamos. Pero solamente se vuelven recursos útiles al hombre en la medida que exista ese talento. Si no, serán útiles a los extranjeros que vengan a explotarlos. Si queremos que sean nuestros, nosotros tenemos que transformarlos. Y entonces de ahí la enorme importancia de valorar el sistema educativo. Pongamos el turismo. Decimos, sí, Venezuela tiene un gran porvenir en el turismo, lo cual es evidente a simple vista. Tenemos playa, tenemos llanos, tenemos selva, tenemos montaña, tenemos sol todo el año, una maravilla. España está recibiendo 60 millones de turistas al año, casi dos veces su población. Bueno, pues imagínense. Pero es que el turismo no busca el recurso natural en primer lugar. Lo fundamental para que el turismo continúe y crezca es la gente. Entonces, si la gente sabe recibir al turista, el taxista no le engaña, si el que cuida el hotel y hace el servicio tiene esa actitud que hemos dicho, hacer bien lo que yo hago, ese turista dice, oye, qué gente tan maravillosa, qué gente tan honrada, yo el año que viene vuelvo allá. Pero si yo tomo la cosa, bueno, vamos a ver este museo cómo le engañamos, le engaño a la primera, a la segunda no vuelve. Así. Entonces, todos estos recursos que efectivamente tiene Venezuela, recursos naturales para el turismo, su efectiva conversión en recurso válido para el país, riqueza para el país, depende esencialmente de la gente, de la actitud de la gente, actitud moral, de la capacidad de la gente, de la actitud de tratar al cliente bien, porque efectivamente esa es mi riqueza. Aparte de que uno tenga pues valoración moral para decir, bueno, yo debo tratar bien al que viene, pero al mismo tiempo eso no lo puedo perder yo. Entonces cualquier actitud, atropello, asalto, abuso, mire, eso se corre como la pólvora y al año siguiente toda una agencia ya no viene a Venezuela, sino va a otra parte. Por eso yo creo que cuando planteamos el futuro debemos insistir no en los recursos naturales, fundamentalmente en nosotros y creer en nosotros. En la medida que nosotros vamos transformando estas cosas, vamos haciendo valer lo otro. Por ejemplo, efectivamente, es verdad que Venezuela recibe la quinta parte de petróleo, como hemos dicho, ¿no? Pero para sí quisiera Venezuela o Chile, tanto que se habla de Chile, 12.000 millones, 14.000 millones de ingreso petrolero. O sea, eso utilizado, como hemos dicho al principio, con criterio, es decir, administración efectivamente de país de escasez, es un dineral. En este momento es un dineral. A nosotros nos parece una cantidad, es un dineral. Y yo lo veo en la universidad. Cuando la universidad le dan para becas para los estudiantes que no pueden pagar, qué sé yo, un total de 30 millones, 40 millones. Bueno, a la universidad que está acostumbrada a manejar miles de millones, dice, bueno, con eso no tengo ni para café. A nosotros nos parece mucho dinero. O sea, para nosotros 30 millones son muy importantes, porque no los tenemos. Y porque no los tenemos, cuando los tenemos le hacemos rendir. Entonces rinde, porque la cantidad puede ser la misma. El dinero que hoy tiene el Ministerio de Educación todavía es mucho dinero. Muchísimo. Si todo ese dinero llegara a aquellos a los cuales se destina, y lo mismo en el Ministerio de Sanidad. Pero si se queda en el camino con una sobrecarga de gente o con una desgana general, efectivamente un porcentaje mínimo de esos 100 bolívares llegan a la escuela y llegan al niño. Ahora, si digamos el venezolano medio ha tenido un concepto del Estado como algo que está ya preformado, el Estado ya está.
y es rico. Y después vengo yo. Yo vengo del Estado, pero como derivado del Estado. Entonces, bueno, yo lo que tengo que hacer es que el Estado me garantice esas cosas. Y eso es mentira. El Estado no existe. El Estado no es nadie. El Estado no es nadie. El Estado es un pacto social entre venezolanos para operar conforme a una constitución civilizadamente, y le atribuimos el poder, digamos, de gerenciar, digamos, el bien común, pero el Estado es tanto cuanto es, no en la Constitución, en mi cabeza. Si en mi cabeza el Estado simplemente es un ente externo rico que me tiene que mantener, yo seré un mantenido. Si el Estado para mí es algo muy precario, que casi no existe o que está arruinado, y es tanto pesa cuanto la voluntad común de todos los venezolanos aporta en términos económicos al presupuesto, aporta en términos de acatamiento de las reglas comunes de funcionamiento y aporta en términos de vigilancia. Entonces cambia totalmente, porque ese dinero es mío, usted no puede despilfarrar. Yo no voy a tolerar que un hospital no funcione, porque ese dinero es mío y es escaso. Cambia totalmente. Si el dinero es preexistente, entonces a mí me da igual que lo despilfarren, porque al fin y al cabo, como se dice, bueno, pues él tuvo su oportunidad, la aprovechó. Y en general, en Venezuela hay corrupción, bueno, hay en todo el mundo, pero mucha de la corrupción es bendecida por todos y cada uno de los ciudadanos. En el fondo decimos, bueno, ese tuvo la oportunidad, hizo bien en aprovechar, y el otro fue tonto porque por una moral trasnochada no aprovechó cuando tuvo la ocasión. ¿Qué significa? Que en el fondo el sistema social e incluso la mentalidad ha bendecido la corrupción. En cambio, si para mí está claro que el dinero que malversa tal funcionario se convierte en 20 niños que pierden la escuela y van a ser analfabetos, o en 20 enfermos que no tienen cama y no se pueden operar y se mueren, bueno, entonces la malversación es asesina, está matando conciencias, está matando personas, y entonces nos volvemos mucho más vigilantes. O sea, la escasez ayuda enormemente en ese sentido. A veces. Vamos a cumplir unos compromisos y quisiera dejar un tema que usted ha mencionado y que creo que es muy interesante, muy importante ahorita. Usted se refirió al tema de la corrupción. En nosotros, en la tolerancia que nosotros tenemos hacia ella, y la sociedad venezolana está llena de ejemplos en ese sentido. Cuando usted entra en un salón de clases donde se está realizando un examen, usted puede ver que si el profesor se descuida, los muchachos empiezan a copiarse. Si al profesor se le ocurriera la idea, que yo no sé por qué no lo hacen, pues sería una oportunidad de enseñarles una magnífica lección a los niños, de salirse del salón, todos prácticamente sin excepción se dedicarían a copiarse o a soplarse, ¿no? Que es un gran engaño a ellos mismos y a la sociedad. Ese ejemplo lo tenemos también en el tráfico, en donde la gente hace lo que le da la gana. Entonces los funcionarios, en esas demostraciones de eficiencia que nos dan espasmódicamente, hacen un operativo, entre comillas siempre, operativo de tránsito. Entonces ponen un fiscal en una esquina y se supone que se van a resolver todos los problemas. Entonces, durante las horas que el fiscal está ahí, la gente se come menos la flecha, se come menos las luces y se para un poco menos donde está prohibido. Y basta que se vaya el señor para que regrese todo el mundo a los mismos hábitos. Luego tenemos, en otra escala un poco mayor, el ejemplo de los banqueros. En cuanto al Estado, bueno, en el caso del tránsito nosotros vemos que en otros países que se dicen más cultos y más civilizados, no es que la gente respeta las leyes, es que la policía no está en operativo, sino que está fija, está permanente en las autopistas para que los americanos y los ingleses y los franceses no incumplan las disposiciones legales. Han tenido que ponerle no solamente vigilancia motorizada con los automóviles más rápidos que hay, sistemas de telefonía y de comunicación instantánea que permiten bloquear las salidas de la autopista, radares para tomarle la fotografía al tipo cuando está cometiendo la infracción y que registran la velocidad a la que iba y captan el número de la placa, y el conductor para que después no se cambien de conductor y digan que iba manejando. Entonces,
Esa, digamos, es la segunda escala. La tercera escala, que era la que había empezado, es la de los banqueros. En cuanto el Estado les quitó la supervisión, empezó uno, el más osado, el más sinvergüenza, empezó a hacer todo lo que le daba la gana. Pero luego los demás vieron que ese se salía con la suya. Entonces, ¿por qué? Si en el banco tal y en el banco cual y en el banco no sé qué, hicieron eso, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Entonces, ese ejemplo que dio uno, los otros lo fueron siguiendo y prácticamente todos, con muy contadas y honrosas excepciones, siguieron ese ejemplo. Entonces, hay como una tolerancia generalizada de la corrupción sobre la que quisiera que usted nos hablara. Ya que nos citó Adam Smith, y yo estoy seguro que muchos se habrán quedado muy impresionados de que usted citara a Adam Smith en el plano económico, podemos también recurrir a su teoría de los sentimientos morales y ver que hay mucho más en el análisis de la economía que va a lo que son las ideas morales y los principios de lo que se cree. Ya regresamos. Pendiente el tema este. El problema de la corrupción, que no es solamente el que se coge algo o el que no trabaja en el tiempo que debe hacerlo, sino es esa especie de aceptación generalizada de la corrupción que vemos desde un aula, cuando todos los alumnos toleran que los compañeritos se copien, y si el profesor le da la oportunidad se copian ellos también. En el tránsito, donde si no está el fiscal, el día del operativo, la gente hace lo que le da la gana, o el otro ejemplo que poníamos, el de los banqueros. O sea, la banca, hace 30, 40 años, básicamente la banca venezolana era una banca sana, decente, como lo era en general el país. En los últimos 20 años, en ese proceso de corrupción galopante, uno de los componentes fundamentales fue la eliminación de la supervisión y de la sanción. Sí, ahí hay yo creo que Marcelo está planteando un punto que es fundamental en toda sociedad porque es propio de la condición humana. En la moral hay dos fuentes, es decir, dos fuentes de la conducta moral. Una es la conciencia, la motivación de hacer el bien, una fuente interna, digamos, que se refuerza en la educación, etcétera, una convicción de que usted debe ser honesto, que debe actuar correctamente, etc. Y la otra, y es imprescindible en toda sociedad, es el estímulo externo. Si usted tiene una sociedad esquizofrénica que predica el bien y la conciencia, pero estimula en los mecanismos objetivos de estímulos, estimula el mal o el robo, efectivamente la conciencia se encuentra totalmente desarmada. Entonces, la coherencia de una sociedad está en que cultiva al mismo tiempo las dos fuentes. Reforzar la conciencia, entonces efectivamente la escuela, la familia, los medios de comunicación deben insistir en esa conciencia. Pero al mismo tiempo, cada ciudadano tiene que ver que a usted le recomendaron que actuara bien, pero si no actúa bien, usted se acordará el resto de la vida. Y si no, mire, no funciona ninguna sociedad, ni funciona Japón, ni Estados Unidos, ni Alemania, no son otra raza. Eso funciona siempre así. Entonces hay que trabajar, por un lado, los estímulos que objetivamente premien el bien y castiguen el mal, objetivamente. Puede ser en el mercado, puede ser en los semáforos, que efectivamente el que guarda el semáforo rojo sea premiado y no que le protesten todos los de atrás y le insulten y le digan cualquier barbaridad, porque respetó la regla y efectivamente está pasando. O que quede en ridículo el banquero que cumple el ABC de su función de banquero, quede en ridículo. Pero al mismo tiempo, es decir, el estímulo ese y al mismo tiempo la conciencia. Solo las leyes externas no sirven porque no habría suficientes vigilantes si todos fuéramos ladrones. Por ejemplo, mantener las escuelas en los barrios no puede hacerlo el Estado, porque colapsa. La gente tiene que asumir el mantenimiento, pero al mismo tiempo usted tiene que premiar esa acción de la gente, usted tiene que darle los apoyos. Entonces, en este momento, el tema de la moral tiene mucho que ver con las dos cosas a la vez. O sea, reforzar los mecanismos objetivos que los tienen los países más liberales. Por eso es
un error crear la conciencia de que el Estado no debe poner las supervisiones, etc. Eso es fundamental. Pero también es un error muy grave pensar que si el funcionamiento general, el estímulo cotidiano es a la corrupción, después ya puede poner usted todos los supervisores, todos los vigilantes, que es inútil, porque no habría suficiente número de gendarmes y además los gendarmes serían corrompidos, entonces tenemos la cadena. O sea, yo lo que digo es, primero, reforzar la conciencia, pero al mismo tiempo que lo que le dice a usted la conciencia encuentre refuerzos objetivos en la sociedad y no al revés. Y eso ha pasado con la corrupción y ha pasado con la ineficiencia. Yo creo que en Venezuela la ineficiencia es una de las formas más sutiles de corrupción, pero de las peores formas de corrupción. Es decir, si usted necesita 100.000 millones para hacer una cosa que se pueda hacer con 10.000 millones, esos 90.000 millones que son fruto de la eficiencia, no es porque sea usted ladrón, sino porque es ineficiente, esos 90.000 millones usted los está robando a la nación. Y usted los está robando a necesidades concretas, sin tener conciencia del ladrón y sin querer usted ser ladrón. O sea que con buena conciencia se hacen desastres. Y eso tiene que ver con el sistema educativo también, porque si yo como médico no me he preparado bien, no sigo estudiando, etcétera, bueno, yo con muy buena voluntad de curar a la gente la mato, porque no estoy preparado. Entonces, esa es una conciencia que tiene que ver con lo que decíamos al principio, el sentido de hacer bien las cosas. Que lo que usted hace, si es empresario, sea buen empresario, si usted es banquero, sea buen banquero, si usted es encargado del aseo urbano, sea buen, y que la sociedad le premie en términos económicos, pero también en términos humanos, de decir, oye, este señor es un gran señor, es el jefe de aseo urbano, este es el que... Bueno, muchas veces en nuestra sociedad no existe eso, y aquí ha habido insignes corruptos públicos, conocidos por todo el mundo, y todo el mundo le hace la corte. Solo falta condecorarlo y a veces los han condecorado también. Muchas veces. Entonces, los maestros se sienten desanimados. ¿Para qué voy a insistir yo en esto si la sociedad le dice que es una cosa anticuada, que eso no vale la pena? Entonces, efectivamente, tiene que unificarse. Y hay que recuperar, y usted me recordó con un poco de malicia, pero muy bien, lo de Adam Smith, los dos libros de Adam Smith, La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales, porque Adam Smith dice, no basta el mercado, no basta el estímulo de la... Hay una fuente irreductible de moralidad, que no sé, es decir, es la razón por la cual usted puede hacer en un momento dado el bien, aunque lo vayan a fusilar, no delata al otro, o aunque se arruine en determinado momento. Esas son situaciones extremas y heroicas, pero existen. O sea, la fuente de la moral es irreductible. Pero en el común de los mortales y sociológicamente, esa fuente necesita el refuerzo de los estímulos. Yo, en un artículo que escribí en el diario Caracas, hablando de esto, ponía el ejemplo de las familias y el testamento. Usted tiene que educar a los hijos para que entre hermanos se ayuden y tengan buena amistad y en fin. Y eso es importante, eso es lo más sagrado y lo más importante. Pero usted tiene que hacer el testamento de tal manera que piense que se van a pelear. Y entonces, si usted piensa en eso, pone todas las cláusulas del testamento para que no haya confusión, para que haya claridad. Y entonces usted preservó la armonía de los hijos, porque el testamento estuvo hecho pensando que no iba a haber armonía. Entonces, hay que educar en la conciencia, como si todo dependiera de la conciencia. Y hay que hacer las leyes y los castigos y las sanciones como si todo dependía de las sanciones. Pero eso sí, que las dos empujen en la misma dirección. Así es. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias, amigos, por su atención. La semana que viene continuaremos con este tema de la educación, que está resultando tan interesante y que creo que puede ayudar mucho. Le debo un programa para que hablemos de lo de fe y alegría. Porque... Ajá. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por su atención, como de costumbre, el próximo domingo a las 10 de la noche. Con la conversación que tuvo con el ministro, que ciertamente fue excelente, el ministerio ha presentado el plan de acción, son escasamente 20 páginas, ya es una gran virtud, porque hay que decir las cosas que hay que hacer en muy pocas palabras. Y el primer párrafo de ese plan de acción dice que se acabó una Venezuela y tiene que nacer otra Venezuela. Y señala que la Venezuela que se acabó, que debería haberse acabado, aunque todavía las actitudes nuestras se nutren de ese pasado, partía de la conciencia de que éramos un país rico y quien detentaba esa riqueza era el Estado. Entonces nosotros, los hijos de ese Estado, lo que teníamos que hacer era gastar y pasarle las facturas, pedir los subsidios, señalarle nuestras necesidades y el Estado respondía. Como eso se acabó, porque efectivamente el ingreso petrolero per cápita o por persona hoy es la quinta parte de lo que fue en los buenos tiempos, porque la población ha crecido y el ingreso en términos reales ha disminuido, entonces resulta que estamos funcionando, o si quieren, administrando la escasez con criterio de abundancia. Exactamente lo contrario de lo que fue la famosa frase en la época primera de Carlos Andrés Pérez, que la frase era feliz, pero es muy difícil que si uno tiene conciencia de abundancia, administrar eso con criterio de escasez. Página también, el plan dice que no solamente la escuela es para prepararse para trabajar, sino es el primer gran trabajo. O sea, la persona aprende, el muchacho, este es mi primer trabajo y tengo que aprender a hacer bien. El primer aprendizaje de cívica no es la clase de cívica, sino es yo soy un ciudadano que si lo que yo hago está a medias, si yo voy a ser médico a medias, profesor a medias, banquero a medias, entonces yo estoy defraudando a la sociedad, estoy robando o lo estoy engañando o seré un médico que mata a la gente. Entonces, a mí me parece que esas dos primeras páginas donde se señala la Venezuela que necesitamos, creo que señala muy bien, no es una lista enorme de cosas, señala muy bien 2 o 3 actitudes. Y entonces dice, no es que el Estado se va a retirar de la educación, no, el Estado tiene una enorme responsabilidad educativa, pero es un elemento que debe potenciar la sociedad educativa. No se trata del Estado docente, es la sociedad docente, los padres, las asociaciones de vecinos, la comunidad y los profesores, todos a una. Y entonces el Estado debe hacer políticas que estimulen eso y no que retraigan. Vamos a cumplir unos compromisos, pero déjeme dejarle unas preguntas para cuando regresemos. En esa comunidad educativa participan, por un lado, los maestros, pero los maestros reciben el siguiente mensaje del Estado, a diferencia de cómo ocurre en el resto del mundo. Pero ahora la tragedia es que estamos acostumbrados y todavía queremos seguir así, administrando la escasez, que todo el mundo la ve, con criterio de abundancia, con criterio de rico. Entonces, esas islas educativas que existen afortunadamente y que se van a incrementar y van a crecer, el éxito de esas islas depende en primer lugar de una convicción fundamental, que lo que usted tiene sale a base de esfuerzo y de convicción, naturalmente con unos recursos, pero el recurso es secundario, es un apoyo, pero hay una actitud humana. Fe y Alegría nació con un rancho prestado. La Universidad Católica nació con casa prestada, sin poder pagar a los profesores y con 250 alumnos. Pero como siempre ha sido pobre
como no han tenido, como no había a quien pasarle la factura, no había a quien pedir, entonces usted administraba las cosas con las uñas, hacía con esmero. El mantenimiento era algo vital, porque si usted no lo mantenía, no había quien lo repusiera. Una de las grandes lagunas que tenemos en el país justamente es el mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, es el hijo de papá rico. Yo daño este juguete, le pido otro juguete a papá. Y este carro, bueno, se dañó, cambiamos cada año como era hace unas décadas. Entonces, esa actitud generalizada que la hay en la gente rica, que la hay en gente que administra el Estado y lo hay en el ciudadano normal. Buenas noches, amigas y amigos. La semana pasada causó magnífica impresión y ha tenido mucha resonancia durante toda esta semana el programa que hicimos con el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas. Por eso hemos resuelto continuar tratando este tema de la educación, ya que hay tanto interés en el país en este momento por lo que ocurre. El doctor Cárdenas ciertamente ha provocado un gran escándalo en el país, primero con la presentación de su plan de acción y luego con el reconocimiento de que la educación en Venezuela ha sido un gran fraude. Sin embargo, al lado de ese gran fraude que evidentemente ha sido la educación en su conjunto en Venezuela, uno encuentra una serie de islas de excelencia, de ejemplos interesantes en el campo del preescolar, en el campo del estímulo a la lectura, en el campo de la educación popular, el caso Fe y Alegría, en el campo de la educación universitaria, el caso de la Universidad Católica. ¿Cómo podemos hacer para que esas islas de excelencia que se van encontrando en el país, esos maestros abnegados y dedicados con mística y con vocación, puedan florecer y deje la educación de ser ese gran fraude? O sea, ¿cómo podemos multiplicar los buenos ejemplos? Bien, buenas noches. A mí me parece que, empalmando un poco esta conversación nos está empobreciendo, más pobres de lo que somos. Y me parece que las nuevas actitudes para la educación que señala ese proyecto, e incluso hay una que a mí me gusta mucho, está en el segundo párrafo del proyecto. El primero dice, olvidémonos que el Estado va a hacer todo. Y es una gran verdad, y más cuando uno lo aplica a la educación, porque con eso estamos enfrentando unos dogmas que nos han hecho mucho daño. Pero el segundo párrafo dice, tenemos que convencernos de que nosotros no podemos hacer las cosas a medias. Así él se refirió mucho a eso. No podemos hacer las cosas más o menos, porque efectivamente cuando usted va a buscar un servicio, cualquier ciudadano venezolano, no importa que sea pobre o rico, quiere que el transporte sea bueno, quiere que su camisa sea buena, quiere que el avión en el cual él va a viajar salga puntual, que el seguro social funcione, que la educación sea valiosa. Entonces, en un mundo abierto como el actual, si lo que usted produce es más o menos, pero lo que usted desea consumir tiene que ser perfecto, usted está en la ruina, porque cualquier venezolano hasta ahí le llega el patriotismo. Si la compañía holandesa de aviación funciona más puntual, el servicio es mejor, usted vuela allá. O si la camisa hecha en Taiwán es mejor y más barata, pues usted la compra. Entonces, tenemos que entrar en esta nueva mentalidad del gusto por hacer bien las cosas, no más o menos, sino a la perfección. Y eso se aprende en la escuela, desde el primer momento. O sea, y en esa